Bien, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. A nombre del Congreso de la República les agradecemos su gentil asistencia. Estamos reunidos en el auditorio Alberto Andrade Carmona con motivo de la realización del foro público denominado Pacto Ético Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad. Este foro está organizado por un esfuerzo del bloque Movimiento Nuevo Perú de la bancada Frente Amplio. Vamos a dar inicio a este foro con las palabras de inauguración a cargo de la congresista de la República, Indira Wilca, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero darles la bienvenida, quiero saludarlos porque hoy los congresistas y las congresistas del Bloque Nuevo Perú, de la bancada del Frente Amplio, hemos convocado a este conversatorio. Y lo hemos hecho con la intención no solamente de plantear y de presentar las que ustedes van a poder escuchar luego, son nuestras propuestas legislativas para luchar contra la corrupción en nuestro país, sino también con la vocación de que esta pueda ser una oportunidad para dialogar de cara a la ciudadanía sobre este problema que no es nuevo. Creo que todos reconocemos que estamos ante una situación que realmente amerita esfuerzos de urgencia para empezar a combatir la corrupción como un problema estructural. Pero también hay que recordar que a lo largo de nuestra historia republicana, a lo largo de diversas etapas de la vida en nuestro país, hemos tenido momentos y situaciones en los que la corrupción se ha mostrado como un problema público y un problema al que hay que combatir no solamente porque significa en buena cuenta una merma en relación al patrimonio de todos los peruanos y peruanas, sino también algo que es fundamental y que quienes ahora estamos asumiendo una responsabilidad de representación lo asumimos también como algo que hay que recuperar, y es el servicio público. Tanto el patrimonio público como el servicio público están en riesgo cuando la corrupción empieza a penetrar a las instituciones. Es esa tarea la que estamos dispuestos a dar. Y como ustedes sabrán, no es una tarea que vamos a enfrentar únicamente dando leyes. Es una tarea que tiene que darse de cara a un proceso de movilización. En ese proceso de movilización, los parlamentarios del Bloque Nuevo Perú del Frente Amplio estamos dispuestos a darlo de la mano de la gente. El día de hoy, por eso, hemos decidido convocar a personalidades del mundo académico y político que lo que han venido haciendo los últimos años es justamente reflexionar en torno a este problema y darnos luces sobre cómo podemos empezar a combatirlo. Hay un enorme riesgo de que la corrupción signifique no solamente la posibilidad de la pérdida de un conjunto de patrimonio de todos los peruanos, patrimonio del Estado. También existe la posibilidad de que esta misma corrupción, por la enorme impunidad que implica, empiece a deteriorar las instituciones públicas, el sistema político y la confianza en la democracia misma. Por ello es urgente que todos y todas nos sumemos en una gran cruzada anticorrupción que nos permita realmente hacerle frente al problema. El día de hoy nos acompañan en este evento y quiero hacer además mención de su presencia porque para nosotros es significativo el excongresista Juan Pari, el politólogo Francisco Durán y Gloria Inés Flores Schneider, que es una invitada, compañera colombiana, que va a compartir con nosotros la experiencia y la lucha contra la corrupción en Colombia. Así que la idea es justamente compartir miradas, pero también salir de acá con compromisos firmes para acabar con la corrupción, luchar desde las instituciones, pero también desde las calles. Eso es algo que nosotros hemos planteado en el compromiso que tenemos en el Nuevo Perú. Ninguna de las tareas que tenemos por delante se van a realizar únicamente dentro de las instituciones, tiene que haber un compromiso serio para que podamos aunar las propuestas legislativas o las propuestas que puedan darse dentro del Congreso ligadas a un proceso de movilización. Ese compromiso lo tenemos presente y sabemos que así como este conversatorio se está llevando a cabo en estos momentos, tenemos la misma obligación de multiplicarlo y realizarlo en otros espacios. Entonces nuestra tarea será convocarlo en espacios en los que haya la posibilidad de replicarlos, como las universidades, como otras regiones, en fin, realmente dar un proceso de discusión abierto que nos permita reconocer primero que este es un problema enorme, que hemos empezado a normalizar lastimosamente
La corrupción no es solamente un problema que tiene que ver con los funcionarios dentro del Estado, de un Estado corrupto, tiene que ver sobre todo con cómo los ciudadanos terminamos normalizándola y creyendo que bajo esa cultura de corrupción aquel que es capaz de escaparse de una sanción no tiene ningún tipo de responsabilidad que dar. Hay una responsabilidad compartida por parte de los ciudadanos que toleramos la corrupción. Si no combatimos esa cultura de corrupción, lastimosamente ninguna propuesta que se pueda plantear va a servir realmente para combatirla. Así que es también una responsabilidad nuestra empezar a dar un debate sobre esa cultura de corrupción que hemos empezado a aceptar como algo normal. Quiero simplemente para finalizar decirles que desde la bancada del Nuevo Perú en el Frente Amplio estaremos dispuestos a no solamente escuchar las propuestas que ustedes nos puedan plantear, sino sobre todo a replicarlas en los espacios de organización que ustedes están llevando a cabo y que están impulsando. Ese compromiso es el que nos va a ayudar realmente a que iniciativas que estamos planteando puedan hacerse efectivas. Y yo quiero hacer mención a esto porque, por ejemplo, el día de ayer hemos podido aprobar, después de muchos años, después de casi 15 años, una propuesta importante y fundamental para la lucha contra la corrupción en el país, y es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Después de 15 años, después de 15 largos años, se aprobó en el Congreso de la República, ciertamente, no solo por mérito de una mayoría que al fin escuchó la demanda ciudadana, sino porque han sido 15 años en los que la gente ha expresado su malestar en relación a la corrupción y ha sido imposible negar esta solicitud que es de justicia. Entonces, ese es el camino en el que hay que seguir trabajando, ese es el camino que hay que apuntalar. La exigencia pública es la que hace finalmente que quienes tenemos una responsabilidad al frente de un cargo de representación no sigamos postergando cambios que se hacen urgentes. Ojalá que lo mismo podamos decir prontamente con otras exigencias que también se han planteado. Nosotros mismos hemos señalado ya un conjunto de paquetes legislativos que esperamos se aprueben, que tienen que ver con justamente empezar a sancionar y cuestionar esta impunidad que en muchos casos proviene de las propias autoridades y representantes públicos. Así como esas, hay otras propuestas que están en camino y esperamos ciertamente que ustedes puedan también respaldarlas. Muchas gracias a todos los que han venido hoy y vamos a dar paso a la primera mesa. Bien, gracias por las palabras de inauguración de la congresista Indira Wilk. Tal como lo dijo la congresista, vamos a dar paso a la primera mesa. Impactos de la megacorrupción en América Latina y en el Perú. Lo voy a dejar en el uso de la palabra al señor Hugo Cabieces, quien en adelante será el moderador de esta mesa. Bueno, muy buenas tardes con todas y todos. En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes por estar presentes esta tarde-noche con nosotros, con los congresistas de Nuevo Perú Frente Amplio, que hemos organizado esta jornada. Quiero agradecer también la presencia de las personas que van a hacer uso de la palabra. Yo soy el moderador. Quisiera comenzar diciendo que, como hace 100 años planteara don Manuel González Prada, en el Perú, en donde uno pone el dedo, sale pus. Y resulta que eso podemos extenderlo al resto de países de América Latina. Por esa razón, uno de nuestras invitadas es Gloria Flores. Gloria viene por sus propios méritos, pero además viene en representación del que estaba anunciado, que es Gustavo Petro. Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, la ciudad más grande de Colombia, senador de la República, y fue el primero que en Colombia planteó el tema del involucramiento de Odebrecht en la política colombiana. Y por eso lo habíamos invitado.
pero resulta que el día de ayer, después del mediodía, tuvo que internarse en una clínica bastante grave, y razón por la cual no pudo viajar en la noche y no nos acompañaba. Pero un día antes había llegado a Lima Gloria y vino a salvarnos un poco el día de hoy. Vamos a alterar un poquito el programa. Nosotros quisiéramos que Gloria sea la última en exponer, ¿no? Recogiendo un poco las opiniones y planteamientos de cada uno de los aquí presentes. Entonces, el orden de exposición sería primero Francisco Durán. Yo quisiera destacar lo que son las cualidades de Francisco Durán, Paco Durán. Él es sociólogo, docente principal de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Católica y coordinador de la sección Política y de Gobierno. Es especialista en el análisis de la criminalidad organizada, es PhD en Ciencia Política y Economía Política por la Universidad de Berkeley en California. Ha sido docente de la Universidad de Texas en Austin, asesor y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Centro Interamericano de Administración de Impuestos, en la Universidad de Oxford. Todo ello en temas relacionados a grupos de poder, mercados informales, recursos humanos, desarrollo institucional, entre otros temas. Actualmente se desempeña como investigador asociado en el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, DESCO, así como lo que ya hemos mencionado, que es profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Católica. Quiero destacar tres últimos trabajos que él ha publicado. Uno, en el año 2016, ahorita, es Cuando el poder extractivo captura el Estado. Un segundo, del año pasado, La captura del Estado en tiempos de la globalización. Y un tercero, Grupos económicos y tendencias a la privatización, extranjerización y concentración del Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Esto fue en el año 2014. Bueno, entonces te dejo la palabra, Paco, para que tú nos instruyas un poco sobre los temas que conoces. Gracias. El título de mi ponencia es Se necesitan dos para bailar tango. Y lo que quiero decir, y lo voy a explicar a lo largo de mi presentación, es que debemos discutir el tema de la corrupción en su totalidad. Y digo que se necesitan dos para bailar tango porque tiene una naturaleza relacional, que en el caso de Lavallato es bastante clara y evidente. Y creo que este esfuerzo por hacer un análisis más amplio y comprensivo, donde deben participar necesariamente distintas disciplinas y distintas entidades fiscalizadoras, no solo del Congreso y del Estado, sino también de la sociedad civil, nos permitiría avanzar en esta discusión para entender la naturaleza relacional de la corrupción. Creo que uno de los factores que me animan a participar en este evento, y espero en el futuro o quizás en el presente a desarrollar investigaciones sobre este tema, es que la corrupción se discute mucho y se analiza poco, y debemos superar esta actual condición en la cual se encuentra este problema. Uno podría decir que el énfasis que se pone, si es que leemos los periódicos, en la corrupción está centrado en quienes recibieron el soborno, sobre todo en los políticos, que obviamente por ser figuras públicas merecen atención. Pero no hay que olvidar, como lo vemos muy claramente en el caso Lavallato y otros, que dejamos de lado, no ponemos el énfasis, no investigamos suficientemente, y quizás no terminaremos castigando de igual manera, penalizando de igual manera a la mano que da los sobornos, que en este caso son las corporaciones brasileñas especializadas
en la construcción de obras públicas. Clamamos justicia y exigimos de que paguen penas condenatorias quienes están involucrados en este tema, en este problema, pero no nos damos cuenta que en realidad estamos frente a un problema muchísimo mayor, porque así como hay delitos cometidos, también hay mecanismos legales e institucionales que se asocian al tema de la corrupción y que constituyen parte del problema. Mal podríamos entonces concentrarnos en los políticos o en los pagos, tanto del que da como del que recibe, sin tomar en cuenta todos los mecanismos legales e institucionales que en realidad inducen o colaboran o facilitan la corrupción. Por ejemplo, el caso de las adendas, para señalar solo uno. Entonces estamos frente a un momento de reflexión que es raro y que no se presenta en el país todos los días, sino en algunos momentos históricos particulares. Creo que el momento anterior donde el país debatía con intensidad la corrupción fue el 2000, cuando se fue Montesinos a Panamá y después regresó, y cuando después se fue Fujimori al Japón. En ese momento se formaron en el Congreso comisiones investigadoras de diversos tipos, y yo tuve la oportunidad de ser asesor de la Comisión Díaz-Canseco, que investigaba un tipo de delito en particular, que era la Comisión de Delito Económico y Financiero. Y fue para mí una experiencia muy importante, empezando por constatar, como conversábamos con Juan Pari, que lo primero que colapsa y lo que permite que la corrupción crezca es cuando los sistemas de control externo fallan. Esa es la primera línea de defensa. Cuando no existe la primera línea de defensa, entonces la corrupción crece a ritmo acelerado. En esa ocasión, sin embargo, había tantos casos que discutir, tantas personas involucradas y, en lo que a mí respecta, tantas empresas, que representó un reto muy grande poder avanzar y llegar al fondo de las cosas. Creo que el número de procesados llegó a 1.500 o más. Me acuerdo que haber estado aquí en el Congreso en una pizarra y dijimos, bueno, pongámonos de acuerdo en qué personas nos vamos a concentrar y en qué empresas, y a ver que todo el mundo participe, y la pizarra comenzó a llenarse, y una primera conclusión es: no tenemos tiempo, ni recursos, ni capacidad para investigar todo este conjunto, y eso fue un reto muy grande, y sin embargo se avanzó y se logró importantes avances institucionales que después en algunos casos sufrieron retroceso, ¿no? Pero ciertamente los informes que salieron y el hecho central de que los Vladivideos, que era la principal prueba, no quedaran en manos del Poder Judicial, sino de que pasaran a manos o estuvieran en manos del Congreso y se enseñaran al país, se mostraran en televisión, fue un elemento clave para poder tomar conciencia de los problemas que implicaba estos casos de corrupción que prácticamente involucraban a numerosas instituciones públicas y privadas, a numerosos personajes. Hoy estamos frente a ese segundo momento, y como antes, el 2000, el 2001, tenemos pruebas evidentes que ya no podemos ignorar. En este caso es más interesante todavía porque es más focalizado en algunas empresas, en un ramo particular de la economía que es la construcción de obras públicas, y que la investigación sale de otro país, en la medida en que es una multinacional brasileña que ha hecho obras en el Perú. Y por lo tanto son los brasileños quienes tienen las pruebas, los testimonios, las evidencias, los datos, y que a medida que van saliendo son, por acuerdo binacional, traspasados a las autoridades peruanas, con la ventaja de que en Brasil, como en el Perú el 2000, se van conociendo algunos detalles, se hacen públicos, y eso implica que ustedes, nosotros, la sociedad civil, ¿no es cierto?, pueda conocer más de cerca lo que está ocurriendo, sin necesidad de esperar un juicio, y pueda formarse opinión, y por lo tanto presionar, demandar, exigir.
Hay muchos casos de corrupción que terminan siendo controlados, como se dice, digitados, manejados, porque ocurren a nivel nacional. Y si tocan a gente poderosa pueden neutralizar a las investigaciones. En este caso no estamos frente a ese escenario, y más bien lo que ocurre es que ante la evidencia de las pruebas que son investigadas en otro lugar, tenemos la posibilidad de ir esta vez más al fondo del asunto. Pues bien, hay corrupción de distintos tipos y no ocurre con la misma frecuencia y la misma intensidad en las distintas ramas del Estado donde aparece. Así que una primera idea que yo quisiera lanzar en este evento es distinguir tipos y mecanismos de corrupción según las ramas del aparato de Estado donde está ocurriendo, concentrándome en aquellas donde hay mayor propensión a la corrupción. Entonces, me voy a concentrar en 3 ramas del Estado. La primera, que es bastante obvia para todos, es el aparato de administración de justicia. Implica la fiscalía, los jueces, la policía, también quienes están a cargo del sistema penitenciario. Allí la fuente de la corrupción es también privada y corporativa, porque estamos hablando de crimen organizado, que se proyecta al Estado para neutralizarlo, es decir, para que deje de fiscalizar y para que permita que estos negocios ilícitos, que en el Perú son muchos y que están creciendo a gran velocidad, tema que no se discute suficientemente, permitan entonces que las llamadas mafias sigan operando regularmente, que su día a día sea prácticamente normal. En este caso, que es bastante frecuente, se utilizan 2 mecanismos, y los estudios en otros países, también como México, así lo demuestran. Se utiliza la violencia como un ejercicio real o simplemente como amenaza, y se utiliza el soborno. Y dentro de estos 2 mecanismos, a pesar de lo que la imagen que tenemos de las películas, el principal es el soborno. Y solo ocasionalmente se recurre a la violencia. En otras ramas del Estado, los actores son diferentes y los mecanismos varían. Un segundo caso muy claro, donde es más frecuente la corrupción, es cuando el Estado compra bienes a privados para abastecerse de aquello que necesita. Por ejemplo, necesita maquinarias y equipos, necesita armas, necesita material educativo, necesita medicinas y equipos médicos. Estos casos son menos investigados y sin embargo operan con mucha regularidad. Y aquí el mecanismo principal es el soborno. Es difícil porque no sabemos bien cómo funciona, porque no los estudiamos, y disculpen que tenga este tono profesoral, pero yo creo que las cosas hay que investigarlas a fondo. No sabemos bien si son exigencias que vienen del Estado, ¿no? O si más bien son sugerencias que vienen de los privados. El caso está en que aquí también se necesita 2 para bailar tango, se relacionan, y muchas veces, porque como eso queda dentro del Estado, ¿no?, como material, como equipo, no hay investigaciones o debates suficientes o declaraciones y pruebas suficientes para poder investigarlo. Pero aquí estamos frente a un problema serio. En tercer lugar, hay otras ramas del Estado donde también la corrupción tiende a ser más frecuente: las obras públicas. Y en relación a lo que decía Hugo Cabieses, es cierto que históricamente el Perú, una de las primeras cosas que hace cuando tiene caja fiscal es realizar obras públicas, porque el Perú en 1830-40 es un país desconectado, desintegrado, donde para trasladarse, qué sé yo, de Lima a Tacna, probablemente habría que ir por barco primero, y después, si uno quería, por ejemplo, bajar en Arequipa y penetrar la sierra, tenía que usar recuas de mulas, ¿no es cierto?, y en viajes largos y peligrosos. Entonces la necesidad de infraestructura que era exigida por pueblos aislados, ¿no?, que tenían altísimos costos de traslado y que sufrían por el aislamiento, llevó a que el Estado priorizara mucho
la construcción de obras públicas. Y nosotros sabemos que los ferrocarriles fueron las primeras grandes obras públicas construidas en el Perú con la riqueza del guano y que dio lugar inmediatamente a casos de corrupción, ¿no? ¿Cierto? Como registra Basadre, en esa época todo olía mal. Y en el caso de los ferrocarriles fue un empresario norteamericano, Henry Meigs, que le decían el Pizarro Yankee, que se especializó en presentarle presupuestos al Estado donde incluía la coima. Entonces, si era 10 o 20%, él incluía una categoría, ¿no? Decía, este es el pago que yo tengo que hacer para que me den la licitación. Y a partir de ahí siguió con ferrocarriles, con puentes, con fuente de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Sin embargo, a diferencia de los otros dos, estos casos son más importantes porque todos los gobiernos incurren en gastos de infraestructura y porque las cantidades involucradas para desarrollar estas obras es muy grande. Por lo tanto, el daño al Estado y al país es mayor, las pérdidas son mayores. Es también interesante señalar el caso de las obras públicas porque aquí los mecanismos son una mezcla de factores legales de influencia sobre el Estado. Al mismo tiempo se puede usar, como lo demuestra el caso Lavallato, sobornos de manera regular. Por mecanismos de influencia me refiero a cuestiones legales, pero acá ciertamente si uno hace un estudio descubre inmediatamente el uso de los lobbies, ¿no es cierto?, la presencia de los lobbies, que en el Perú está débilmente regulado. Tan es así que existen miles de lobistas y ni siquiera 100 se registran, ¿no? Incluyendo la más famosa, que además es abogada. Bueno, no sé a quién le consta, pero si le consta que me pase la información, por favor, para investigar el caso. También se denota este sistema de influencias que a veces se genera por la financiación de campañas y la falta de transparencia en los fondos, como lo vemos en el caso Lavallato, ¿no es cierto? Y finalmente vemos otro mecanismo que muchas veces no entendemos cómo funciona, que es el uso de la puerta giratoria, donde la empresa logra colocar amigos o conocidos o sus expertos en el Estado para que desde el Estado los ayuden, los favorezcan, les prioricen. Entonces, en el caso de las obras públicas estamos frente al uso de sobornos combinados con instrumentos legales de influencia, pero que dada la el bajo nivel de fiscalización del Estado, lo que conversamos, se facilita una malversación de recursos y dificulta la transparencia, es decir, lo que nosotros debemos conocer para poder fiscalizar como ciudadanos, también como congresistas o como investigadores, lo que realmente está ocurriendo en el Estado. Dado que hay al mismo tiempo modalidades legales que se convierten en incentivos perversos para la corrupción, también debemos incidir en este caso para avanzar en ese camino y evitar que el día de mañana, 10 años después o 15 años después, nos volvamos a reunir aquí en el Congreso para volver a debatir otro episodio de lo que se llama la erupción de la corrupción. Entonces, ciertamente, el caso de las adendas, las cláusulas anticorrupción, la manera como se firman los contratos, etcétera, etcétera, tiene que estar siendo objeto de investigación y de propuesta. Quisiera finalizar mi intervención diciendo lo siguiente. Creo que, dada la complejidad del fenómeno de la corrupción en las obras públicas y la importancia económica que tiene, dado que se utilizan múltiples mecanismos, algunos de los cuales son muy difíciles de investigar, yo creo que los estudios y las investigaciones no deben recaer solo en el Congreso, no deben recaer solo en el sistema de administración de justicia. Creo que deberían involucrar a la sociedad civil. Y las principales organizaciones de la sociedad civil, las universidades, los gremios, los especialistas, tienen esta oportunidad presente para que dejen de ser espectadores y se conviertan en actores que contribuyan a dilucidar este problema que hoy día nos aqueja con particular fuerza. Felizmente que en este caso tenemos tiempo, porque a medida que van saliendo las revelaciones, que supongo pueden prolongarse hasta el próximo año por lo que conozco, se va a generar el clima necesario y se va a tener el tiempo necesario para que las entidades de la sociedad civil den su aporte
y permitan de ese modo también generar mayores mecanismos de transparencia. Si por alguna razón el Estado no investiga bien o suficientemente, si no considera el caso de estos mecanismos legales que facilitan en todo caso la corrupción, que son incentivos perversos como las adendas, entonces por lo menos constará algunos documentos de la sociedad civil para que en un mejor momento político se recojan. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Has utilizado exactamente tus 15 minutos. Paco nos ha hablado que se necesitan dos para bailar tango, que la corrupción lamentablemente se discute mucho y se analiza poco, y nos ha presentado los tres mecanismos o lugares en donde se desarrolla un conjunto de mecanismos de corrupción. Una segunda intervención es de Juan Pari Choquecota. Juan se ha hecho muy conocido durante todos estos debates. ¿Por qué? Porque él es un gran investigador, ha sido congresista. Ahora vamos a dar un poco más sobre sus capacidades, pero un gran amigo investigador, un periodista investigador, se refería a Juan como una máquina andina para investigar sin detenerse, caiga quien caiga. Y esa es la situación de Juan a la hora de emitir este informe en minoría de 650 páginas. Juan es economista, ingeniero de profesión, tiene experiencia en gestión de proyectos de desarrollo en diversas regiones del país, es especialista en temas rurales altoandinos. Fue congresista del año 2009 al 2011, él me hizo acordar de eso, como accesitario por el fallecimiento de del congresista Juvenal Ordóñez, y elegido congresista en el 2011 hasta el 2016. Y fue miembro titular de las comisiones de Comercio Exterior y Turismo, Presupuesto y Cuenta General de la República, Relaciones Exteriores, y de la Comisión Agraria y Energía y Minas como accesitario. Él ha presidido la comisión investigadora de investigar el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos de empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao y otras por cualquier forma de contrato con el Estado. El informe fue presentado en junio del 2016 y está colgado en la página web. Hubo un momento en el cual lo habían descolgado, pero ahora parece que lo han colgado nuevamente. Quiero decirles que tuve el atrevimiento ahí en la oficina del congresista Richard Arce de hacer un resumen de las 650 páginas que ustedes la tienen en el documento. Dicho sea de paso, también hay un artículo donde hace referencia a estos temas en el caso de Paco, que se llama La corrupción de cuello y corbata, pasa piola, que también lo tienen en su folder. Entonces, sin más, por favor, Juan, si puedes proceder, y tienes 15 minutos para resumir 650 páginas. Y muy buenas tardes con todos y con todas. Y realmente narrar la experiencia de investigación que se hizo en este caso de Lavallato es sumamente complejo, pero trataremos de ser lo más precisos posibles. La comisión nace con un problema desde origen, manipulado muy hábilmente, investigar presuntas coimas, y coimas es de origen penal. Esa no es, o sea, investigar coimas, eso es una investigación exclusivamente penal porque involucra delito. El Congreso investiga responsabilidades políticas, y la responsabilidad política del funcionario público, quien asume diversas tareas que se le encomiendan. Y ese fue el primer problema dentro de la comisión. Tenemos que investigar las coimas y, por lo tanto, ¿dónde está la coima? ¿Dónde está la firma? ¿A quién se le entregó? ¿Cómo fue? Como si para una situación tan ilegal, tan corrupta, se firmaran facturas, se hicieran evidencias. Y eso fue el argumento central para
para eliminar las situaciones tan sustanciales de la investigación. Me refiero, ese fue el argumento del APRA, fue el argumento de Perú Posible y fue el argumento de Gana Perú. Entonces, porque la coima, desde nuestro punto de vista, entendíamos nosotros esto como un tema, como una transacción. Es un dinero que se da a cambio de, y ese a cambio de es mucho más tangible, porque lo vemos en las obras, lo vemos en las sobrevaloraciones, lo vemos en las adendas, lo vemos, o sea, es mucho más aterrizable. O sea, no es solamente un solo lado, es el otro lado, la contraprestación de la coima, la contraprestación de ese negocio corrupto. Bueno, de acuerdo a lo que hemos avanzado, aparte del conjunto de proyectos, porque son más de una cuarentena de proyectos que hicieron las empresas brasileñas en el Perú, nosotros hemos tomado como muestra 8 proyectos. ¿Por qué 8 proyectos y por qué no el resto? Hemos tenido que utilizar diversos criterios. Uno, los proyectos que han tenido mayor incremento presupuestal. Las que comenzaron con un monto, como el caso de Interoceánica, de 810 millones y terminaron más de 4.300 millones de dólares. O proyectos que arrancaron, en el caso del gasoducto, con 1.300 millones y terminaron más de 7.000 y tantos millones. O sea, el cambio, eso fue el primer criterio. El número de adendas. El número de adendas fue el otro criterio que se consideró para qué tomar un caso y no otro. ¿Cuáles fueron las mayores modificaciones que se dieron en el contrato? El número, después las denuncias periodísticas más emblemáticas que empezaron a surgir en el medio. O sea, fueron los criterios básicos que se tomaron para poder determinar una muestra y quedamos con 8. 8 para poder ser evaluadas en menos de 6 meses. Porque ese fue el tiempo que tuvo la comisión, un tema sumamente complejo, que abarcaba 3 gestiones de gobierno. Un tema sumamente complejo porque no tiene que ver solamente con empresas relacionadas o establecidas aquí en el Perú, sino con empresas internacionales, extranjeras, caso de Brasil. Pero tuvimos el tiempo y tuvimos que afrontar el reto. Uno de los primeros puntos que puedo expresar y que es importante ver cómo es que aprovechamos esta situación tan fea como una oportunidad para pensar en el país. Y vemos cómo es que el poder económico corrupto empieza a apoderarse del poder político. Y ese es el primer punto de partida. Cómo es que empiezan a financiar campañas. Tenemos el proyecto OH, tenemos en Castillo de Arena apoyo campaña García, eso está totalmente escrito ahí, los apoyos a otro tipo de campañas de otros partidos. Barata expresó en la comisión de que sí se reunió con Humala, con Nadine, se reunió con Keiko y se reunió con PPK. Así fue su expresión clara dentro de la comisión cuando se presentó Simoes Barata. Entonces, toda una estrategia de sometimiento, de abordaje desde el punto de vista económico corrupto para poder tomar el poder político. Y ese es un tema importante. ¿Cómo es que se empodera la corrupción dentro del poder político? ¿Cómo utiliza inclusive operadores para poderse ligar y ganar la confianza dentro del poder político que se va acentuando en un país? El otro tema al cual hizo referencia Francisco Durán es el tema de que ninguna alarma funcionó en el Perú. Las alarmas funcionaron en Brasil, lo último en la justicia norteamericana. Nuestro país no funcionó Contraloría, no funcionó los cinco sistemas de control que tiene el Ministerio de Economía, no funcionó absolutamente nada. Una expresión y una confesión de debilidad del Estado y de todos los sistemas de control. Pero no solamente es hablar ese conjunto de debilidades, hay que también confesar las debilidades del propio Congreso. El Congreso hace mucho tiempo ha renunciado a hacer el control político. Y tenemos situaciones muy lamentables si vemos los últimos años. 2008,
simplemente se santificó el proyecto de la interoceánica. El Congreso aprobó un dictamen diciendo que ahí no pasó absolutamente nada, que todo era sumamente correcto. Todo lo cuestionable, sumamente correcto. Caso de Ancash, igualmente hubo un dictamen donde se santificó el gobierno regional de Ancash. Inclusive el Congreso premió como el mejor presidente regional a Álvarez. Eso es lo que ocurrió. Y después murió Nolasco y recién empezó el escándalo y se nombró una nueva comisión para ver cómo se arregla y cómo asume su papel el Congreso de la República. Es que hay un tema, y aquí nuestros amigos que son congresistas vigentes, yo creo que es un tema que hay que empezar a reflexionar, no solamente ellos, sino la sociedad en su conjunto. Cuando existía la bicameralidad, habían dos comisiones ordinarias sumamente importantes y que eran bicamerales: la Comisión de Presupuesto y la Comisión de la Cuenta General de la República. La comisión que proponía el presupuesto y la comisión que controlaba la ejecución del presupuesto. Eso se eliminó. Solamente quedó la Comisión de Presupuesto y la Comisión de la Cuenta General se redujo a un grupito de trabajo dentro de la Comisión de Presupuesto. Irrelevante. Yo presidí la Comisión de el grupo de trabajo de la Cuenta General de la República. Desaprobamos la Cuenta General de la República y no sirvió para nada esa desaprobación porque simplemente no es nada vinculante. No es vinculante. Hay una norma que lo dice así, totalmente explícita. O sea, lo que discute el Congreso no sirve. Ese es un tema que hay que abordar. ¿Cómo es que empezamos a renunciar? Digo empezamos porque he hecho vida en el Congreso por 7 años. Entonces, ¿cómo es que empezamos ahí lamentablemente a renunciar todo lo que implica las actividades que debería asumirse como función de control político? Pero ahí hay un tema, creo yo, de fondo y que es parte de la reflexión, que es que tenemos un sistema jurídico, un sistema de partidos políticos que sirve para liquidar la política en el país. Y hace que ese ciudadano que debe estar incorporado en la vía política de los partidos políticos, sea la tendencia que sea, no asuma su responsabilidad de fondo. Para el Jurado Nacional de Elecciones, ¿cuál es el elemento válido para que exista un partido político? Son las firmas de los adherentes. ¿Y un adherente está comprometido con una línea política, está comprometido con una visión de país? Absolutamente no. No hay ningún compromiso político, es simplemente la adherencia. Y muchos partidos, y ustedes lo saben, compran firmas, bambean firmas, recogen firmas a cambio de un paquete de fideos o una lata de atún. Eso significa que eso es lo válido para el sistema político en el país y para que valgan los partidos políticos. No es la vida política, la vida partidaria para que sea válido. No es el principio de militancia. El militante que puede asumir la vigilancia a sus dirigentes de partidos, y más aún si esos dirigentes asumen la función pública. Eso no existe, eso se diluye, simplemente se queda en el principio de la adherencia. Y peor aún, una visión totalmente mercantilista porque hay que pagar por cada firma que se entrega. ¿Sí? Son 80 céntimos creo por cada firma que se entrega y se evalúa. Eso es lo que vale para el Jurado Nacional de Elecciones. No vale la vida política partidaria, no vale el principio de la militancia, no vale el tema, la visión de país que pueda tener un ciudadano, no vale la capacidad propositiva del ciudadano, no vale la capacidad de vigilancia, no vale absolutamente nada. Simplemente vale la situación de adherencia que se puede encontrar en la esquina y no se asume el tema del compromiso político que pueda tener el ciudadano con uno u otro partido. Tenemos entonces un sistema político que no está comprometido con el desarrollo político del país, sirve para liquidarlo. Y eso es lo que existe. Y por lo tanto, no existe vigilancia al actuar político de sus dirigentes. Y le digo por experiencia propia, yo fui integrante de la bancada nacionalista, entré al Congreso por la bancada nacionalista, y yo decía a un principio, oye, ¿qué tiene este señor Ollanta que se está desligando de su partido?
¿Qué tiene el señor Ollanta que está dejando a un lado a sus militantes? Yo pensaba que era un error. No, era un cálculo. Que se destrozara el partido y que simplemente no hubiera la capacidad de la gente de poner en cuestionamiento un gobierno que estaba ejecutando cosas contrarias a lo que había prometido en campaña. Y evitar todo sistema de control y de vigilancia partidaria. Eso es. Lo único que existe aquí es un sistema político donde se establece que la franquicia vale, ¿sí? Porque eso es lo que ocurre. Soy dueño de un partido, soy dueño de un grupo y punto. Y se comercializa la existencia de un partido. Eso es el principio. Porque no hay la capacidad política para poder gestionar y desarrollar políticas de Estado. Son grupos tecnócratas que a veces simplemente se vinculan a los grupos económicos y ahí empieza la madre del cordero y la política queda en segundo plano, totalmente insignificante y que no empieza a asumir responsabilidades concretas. Ese es un tema que yo creo que hay que empezar a reflexionar. ¿Qué hacemos de la política? ¿Cómo construimos política para construir Estado? ¿Cómo desarrollamos política para tener ciudadanos que tengan calidad y puedan hacer propuestas, capacidad de gestión y capacidad de vigilancia? Ese es un tema y ese es un reto fundamental. O si no, simplemente las formas de gestión que puede haber el Estado se caen. Y la corrupción simplemente lo agarra, lo aborda y hace lo que le da la gana, como ha venido ocurriendo en todos estos años. El otro punto que yo creo que es importante, siempre se discute la estabilidad jurídica. ¿Es importante? Sí, es importante tener estabilidad jurídica y las reglas totalmente claras. Pero las reglas claras solamente para un sector y no la estabilidad jurídica para el Estado. El Estado tiene que aceptar un conjunto de modificaciones contractuales. Más de 22 adendas en la interoceánica. ¿Qué estabilidad jurídica tiene el Estado? Pero sí, se pelea la estabilidad jurídica del sector privado. Sí, la estabilidad jurídica a veces de las empresas de este tipo, estas empresas mafiosas. Y la estabilidad jurídica del Estado, de todos los ciudadanos, ¿dónde queda? Entonces, ese es el otro tema, creo, fundamental, crucial, que se debe ingresar a debatir. El otro tema que es importante, y creo que ya la práctica de cómo es que se ha ejecutado y se ha hecho estos tipos de proyectos, ¿no? Y les voy a contar uno solo. Voy a contar el tema del gasoducto en los 3 minutos que me han proporcionado. El gasoducto, todos dicen, de los 1.300 millones a los 7.000 y tantos millones. Pero ustedes saben, esos 1.300 millones, ¿a quién se concesionó? Se concesionó a una offshore que no tenía ni un tipo de experiencia. Se había creado en el 2007 para darle la concesión en el 2008. Cusco Pipeline, que nace con $50.000 de capital para ganar una concesión de 1.300 millones. Y este Cusco Pipeline se compra una empresa peruana formada por 2 estudiantes que tuvieron el capital social 400 soles, 200 soles cada uno. Se saltaron, no les importó la experiencia de la empresa, no les interesó. Ahí Alan tiene una gran responsabilidad en el tema también del gasoducto. Es un tema gravísimo. Y cuando tratábamos de descubrir quién está tras Cusco Pipeline, quiénes son los dueños, encontramos otras offshore. O sea, temas así gravísimos y obviamente que después cómo es que se autodinamitan el proyecto de los 1.300, porque es realmente, porque Oberis se compró Kuntur, ¿sí? Y hizo que ese proyecto abortara, lo hizo. Nos vendieron políticamente, digo nos vendieron porque en ese momento yo pertenecía a la bancada y fui testigo de ese tema.
Pues aquí viene a engañarnos Cuntur y nos está pidiendo 1.200 millones de préstamo puente, de crédito puente. No es posible, y nos dio todo un rollo Ollanta. Ah, sí, qué desgraciados, pero es posible, todos reaccionamos, ¿no? No, el tema era el argumento político para buscar cómo es que rompo este contrato de 1.300 millones para después subirlo a 7.000 millones. Así de simple. Entonces, es como es que a veces estas empresas hacen el uso de la política y la política utiliza argumentos políticos para que funcione la corrupción. Así de simple. ¿Cómo es de que utiliza la demagogia, se utiliza un conjunto de elementos que pueden estar muy bien insertados en el sentir de la gente, pero se utiliza ese sentir de la gente para hacer sus negocios sucios? Y hay que tener ahí mucho cuidado, mucha vigilancia que hay tras todo esto. Entonces, es un tema que se podría conversar bastante. Cada proyecto es un caso, cada proyecto es una realidad. Son actores muy complejos, y las formas en que se han venido trabajando, lo de la interoceánica es otro caso. Ustedes han escuchado el tema de Monroy, su declaración ahora último dentro de la comisión. Yo tengo la hipótesis de que esa reunión de proinversión nunca se realizó. Nunca se realizó. Primero, no pueden haber los ministros en dos sitios. Los ministros estaban en Palacio de Gobierno y no podían estar en proinversión a la vez. Está demostrado que ellos estuvieron en Palacio de Gobierno. Está la hoja de ingreso y de salida. Entraron a las 10 de la mañana y salieron a las 5 de la tarde. No estuvieron en proinversión. Y es por eso que hay todo un hecho que rompe todo tipo de lógica, ¿no? Que en 2 horas aparezca el tema del informe de Monroy, un informe que ha costado $6.000 por hora, porque pagaron $12.000, fue 2 horas de pago. Y de verdad es una cosa totalmente increíble y lógica, y lamentablemente funcionarios de alto nivel, y en este caso Pedro Pablo Kuczynski, está comprometido con ese tema. Él tendrá que explicarnos. Puede ser que mi hipótesis sea errada, pero ahí hay un tema sumamente preocupante. ¿Cómo es de que puedan suceder estas cosas, ¿no? Cosas muy tristes, muy graves para nuestra patria. Graves digo porque es una cosa que se ve en toda la clase política que ha gestionado nuestro país. Cosas que se ven, podríamos decir, elementos jurídicos que se establecieron desde la década del 90, no es un tema solamente nuevo. Comentábamos con Francisco Durán cuando estábamos sentados adelante. Hay una norma, no recuerdo el número, pues cuestión de revisarlo, de que permite de que las empresas extranjeras puedan ingresar y sacar el dinero cuando quieran sin ningún tipo de autorización. Y eso ha hecho de que Overis utilizara como plataforma nuestro país para hacer su trabajo en toda Latinoamérica. Lo mismo con Camargo Correa. El Perú utilizaba como plataforma de trabajo para toda Latinoamérica. Y ese es un tema que probablemente se esté defendiendo o negociando con el Ministerio Público. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Has señalado 10 puntos que es obvio que no voy a intentar resumirlos, pero quisiera destacar 3. El primero es por donde comenzaste, y es que la misma comisión tuvo un problema en su conformación a la hora de tratar de investigar coimas que tiene que ver con asuntos penales y no con asuntos que le corresponde a los congresistas. Lo segundo, el señalamiento que has hecho de la enorme debilidad del Estado y sobre todo del Congreso de la República para tratar de evitar este tipo de bandidencias que se han producido en el Perú en los últimos 25 o 30 años. Y el último tema, o
penúltimo tema que abordaste, y es la responsabilidad que hay en no tener una institucionalidad de partidos políticos, ¿no? Sino simplemente vientres de alquiler y cierta incapacidad, ¿no?, de poder movilizar a sus militantes. Nos acompaña también Milagros Salazar Herrera. Por favor, Milagrito, si pudieras acercarte. Ella es directora de Convoca. Convoca es una plataforma de información y de periodismo e información. Es investigadora y docente universitaria, especialista en el uso de bases de datos. Es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Es profesora de la Universidad de Lima y de la Universidad Ruiz de Montoya. Ha sido editora y reportera de diversos diarios de circulación nacional en los últimos 20 años en el Perú, y se ha especializado en investigar los vínculos del poder corporativo y las altas esferas del poder político. Ha trabajado como reportera y editora de diversos diarios de circulación nacional en Perú, entre ellos La República, donde se especializó en la cobertura de temas políticos y conflictos socioambientales. En IDL Reporteros publicó la primera investigación periodística en el país con el uso masivo de bases de datos que reveló graves irregularidades en el millonario sector pesquero. La serie investigativa fue premiada en el concurso latinoamericano de periodismo de investigación organizado por el IPIS en el año 2012. Bienvenida, Milagros, y tienes la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera compartir en la mesa y en el auditorio algunas reflexiones y alguna información desde el periodismo de investigación, que es lo que yo hago, desde el trabajo que vengo haciendo con un equipo. No es un trabajo individual, sino es un trabajo en equipo en Convoca. Y quisiera contarles dos casos de dos obras importantes en todo este proceso de investigación que tiene que ver con Lavallato, los casos de corrupción de empresas brasileñas, que básicamente es el caso de Interoceánica Sur y el caso del Metro de Lima, que fueron dos casos que en su momento investigamos y que en el proceso de las confesiones de Odebrecht han cobrado protagonismo por las confesiones del pago de sobornos en el gobierno de Alejandro Toledo y de Alan García. Sobre el caso de Irsa Sur, les quisiera comentar los inicios de cómo empezaron a salir lo de los pagos de sobornos vinculados a Brasil, desde cuándo. En Convoca nosotros empezamos a publicar investigaciones en febrero del 2015, somos un medio digital joven, publicamos en internet, pero trabajamos de manera colaborativa, es decir, hay información de relevancia para el Perú que no necesariamente está en el Perú. O sea, lo comprobamos con el caso de Lavallato, que hay mucha información que está en Brasil, en Suiza, ¿no? Por el tema de las cuentas, en Estados Unidos. Y en febrero del 2015 yo recibí una invitación de un equipo de periodistas de investigación de Brasil que habían trabajado en el Folha de Sao Paulo para hacer una investigación en América Latina sobre las inversiones de compañías brasileñas financiadas por el Banco Estatal de Brasil, el BNDES. Y mi primera misión era mapear todas las obras ejecutadas por las empresas brasileñas en el Perú, Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao. Y cuando vimos el caso de Interoceánica, debido a la magnitud de la inversión y que además el caso Interoceánica ha sido ejecutada una obra ejecutada por 4 empresas brasileñas investigadas en este megacaso de corrupción, ¿no?, en Brasil, que están siendo investigadas 17, de las cuales 4 han ejecutado Interoceánica Sur en el Perú,
que es Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Albao y Andrade Gutiérrez. En ese proceso nosotros accedimos al informe de la Policía Federal de Sao Paulo, en donde se hablaba de los pagos de sobornos, pero de Camargo Correa, no de Odebrecht, Camargo Correa, de una investigación anterior que es Castillo de Arena. Y desde que obtuvimos los documentos que no se habían hecho públicos en el Perú, a pesar que era un informe del 2009 y yo le estoy hablando del 2015, empezamos a cruzar los hechos que se mencionaban en este informe con el expediente completo de la Interoceánica Sur, para saber si las fechas de los pagos de sobornos coincidían con firmas de adendas, de modificaciones de los contratos, de posibles reuniones, ¿no?, de momentos importantes de la obra. Lo interesante de este informe era que contenía documentos, anotaciones de los propios directivos de Camargo Correa que pagaban las coimas porque era el resultado de la incautación, del allanamiento de UCBs, de computadoras, de documentos en las oficinas de Camargo Correa y también del domicilio del funcionario que coordinaba las operaciones de Camargo Correa en América Latina y África. En ese mismo documento también se habla de pagos, por ejemplo, en Angola y en otros lugares. Nosotros publicamos en junio del 2015 la historia y tuvo pues el impacto público en el sentido de difusión e interés de diversos medios. Y fue a partir de ahí que se iniciaron las indagaciones en el Ministerio Público y también en la Procuraduría de Anticorrupción. Luego entró el tema en agenda y también en el Congreso se empezó a conformar, ¿no? Se habló de la conformación de la comisión, que luego conocimos todos como la Comisión Pari, y acá está el congresista que lideró esta comisión. En todo ese proceso de la indagación, nosotros hemos entrevistado a varios funcionarios que participaron en las negociaciones con Odebrecht, con Camargo Correa, y los funcionarios siempre nos daban cuenta de las presiones que recibían de las empresas, los funcionarios del Ministerio de Transportes, para incrementos de presupuesto, ¿no? Y las fechas se confirmaban, digamos, coincidían con momentos de estos pagos que se mencionaban en estos documentos de Camargo Correa. En el caso de Camargo Correa se está hablando de más de 6 millones de dólares de pagos de sobornos. Y hoy sabemos que también se pagó por Odebrecht, ¿no? Si vemos en la siguiente diapositiva, lo que reveló el caso, digamos, Odebrecht con las confesiones que se empezaron a conocer desde diciembre último, era la confirmación que lo que ya se venía diciendo en Brasil, que era un modus operandi de hacer negocios, ¿no? Que no solamente era un tema de una empresa o un caso aislado, sino era un sistema para operar, para poder hacer negocios. Y en el caso, hoy sabemos que para el caso de Odebrecht, la confesión, bueno, lo que ha confesado los directivos se está hablando de 20 millones de dólares que involucra al gobierno de Alejandro Toledo. Se ha señalado que estos pagos se han dado pues desde el 2005, que ha sido el inicio de cuando se adjudicó la obra. Si pueden ayudarme con la diapositiva, por favor, para... Ok. En el caso de la Interoceánica, nosotros vemos que ha sido un esquema complejo para el pago de los sobornos, ¿no? En la sustentación para justificar, digamos, para pedir la detención de Alejandro Toledo, se han enumerado 18 transferencias a través de empresas offshore, a través de intermediarios, y donde gran parte del dinero ha llegado a las empresas vinculadas con Joseph Maiman, que es el amigo de Alejandro Toledo, quien es señalado por la Fiscalía como el testaferro, digamos, de Toledo. Ahora, también debo señalar que en estas 18 transferencias hay información, nosotros hemos revisado cada empresa
y no todas están vinculadas a Maiman, ¿ah? Hay un caso de un venezolano que aparece en la lista que uno dice, ¿y qué hace acá este venezolano? Es un ingeniero venezolano que a través de unos colegas de Venezuela hemos logrado ubicar, en donde, bueno, él ha negado cualquier vinculación con Toledo, pero ahí todavía hay que ver por qué en las 18 transferencias aparece un venezolano, ¿no? ¿Sí podemos seguir? Ahora, como les dije al inicio, hay mucho todavía por ver, en el sentido de que no solo son estas dos compañías que ya han confesado o que hay evidencia, en el caso de Odebrecht que ha confesado y en el caso de Camargo Correa que hay documentos que dan cuenta de estos pagos de sobornos. Y hay mucho que ver porque hay otras dos empresas también que han estado a cargo de la obra, ¿no? Que es Andrade Gutiérrez y Queiroz Alvao. ¿Qué sabemos de esas empresas? La pregunta es porque cuando yo estuve en Brasil en enero, estuve en Curitiba y en Brasilia cuando se dio la confesión en diciembre de parte de Odebrecht, quería conocer de manera cercana qué implicancia iba a tener para el Perú y cómo es que se había dado el proceso de confesión de Odebrecht. Y una de las cosas que me dijeron los fiscales en Curitiba era que estaban buscando ver si es que los sobornos se dieron a partir de una bolsa común, si es que había un líder para el pago de los sobornos, cómo es que se daba este esquema, porque eso es importante mirar cómo funcionaba el sistema, ¿no? Cómo es que operaban, ¿no? Uno podría decir, claro, Odebrecht posiblemente era la que lideraba, pero cuando uno entra a chequear más a fondo y a ver, Odebrecht tenía otra forma de actuar, tenía toda una división de operaciones estructuradas, compleja, tenía todo un equipo montado para que esto funcione y no necesariamente era la forma de operar de otras empresas. Por ejemplo, OAS, que no está en este caso de Irsasur, tenía pues los doleiros que ingresaban el dinero con el dinero en el cuerpo, digamos, de otra forma, ¿no? También se sabe que Odebrecht, según la confesión, también recurría a ese mecanismo y también a la entrega de dinero en maletines, diversas formas, no solamente a través de offshore. Entonces, ahí todavía queda por ver en el caso de Irsasur, me parece que es un caso súper emblemático para conocer cómo funcionaba el sistema, porque ahí hay 4 empresas de las 17 que están siendo investigadas y que son importantes, ¿no? En relación a lo que está pasando en Brasil y obviamente lo que pasa en Perú. El siguiente caso es el del Metro de Lima, que lo vimos. Luego de publicar Irsasur, nosotros empezamos a ver otros casos, uno de ellos el del Metro de Lima, y lo que ahí veíamos era cómo se había revestido de legalidad, ya no por el tema de adendas, sino resoluciones ministeriales para poder justificar incrementos de presupuesto, que en más de 400 millones de dólares se logró incrementar el presupuesto a partir de resoluciones firmadas, ¿no?, por las autoridades en ese momento. Estamos hablando del gobierno de Alan García. Y si uno revisa el proceso de adjudicación y de ejecución de la obra y uno compara con las reuniones de Jorge Barata, que era el representante legal de Odebrecht en el Perú, las visitas a Palacio, las aprobaciones de resoluciones especiales, cómo se intentó, porque a través de esas resoluciones tú cambiabas las reglas de juego en las contrataciones, ¿no? Te saltabas la ley de contrataciones y las reglas. Entonces, era importante ver ese proceso y obviamente cuando confrontábamos estos hallazgos con los funcionarios que estaban a cargo, decían, pero todo se hizo de manera legal, ¿no? Porque no he hecho nada, si hubiera hecho algo ilegal estaría en la cárcel, ¿no? Y no estamos hablando de que estamos hablando de corrupción consumada a partir de algo de lo ilegal, ¿no? Sino que había una norma hecha
a la medida para la toma de decisiones. Por eso estamos hablando que en este caso de Lavallato están involucrados altos funcionarios, o sea, no solamente hay un intermediario, una persona cercana, ¿no?, sino son aquellos que tomaban las grandes decisiones para que se modifiquen normas. Entonces, lo que hoy sabemos es que en el Metro de Lima, digamos, ha habido pagos de sobornos aparentemente solo para la adjudicación, ¿no? Se habla de la adjudicación porque se intentó coimear o se coimeó a los miembros del comité, ¿no?, que están a cargo de la adjudicación de la obra. La propia presidenta, ¿no?, del comité, un miembro, otro funcionario del Ministerio de Transportes, pero todavía hemos llegado hasta el viceministro, digamos, Cuba, en donde ya también se habla que en realidad no era un soborno, sino que era una consultoría que habría hecho Cuba, aparentemente, en la argumentación que ha hecho su defensa, que se trataba de una consultoría que iba a dar a Odebrecht en un rubro que además no era el de Odebrecht, ¿no?, era un rubro de salud, me parece que se escuchó en la audiencia, que era como una nueva carta bajo la manga, ¿no? Y este esquema este argumento de la consultoría es muy usado para justificar digamos, supuestos servicios que nunca se cumplieron y que en realidad podían tener otra razón, digamos, del desembolso del dinero. Entonces, este caso del Metro de Lima invita no solo a revisar el momento de la adjudicación de la obra, sino también todo el proceso. Porque también para este caso del Metro de Lima accedimos a todo el expediente, al expediente completo, para poder revisar nuevamente los momentos claves y las reuniones entre los políticos, las normas, para ver cómo se había dado pase legal para que esto se diera y finalmente sea el consorcio de Odebrecht con Graña y Montero que lograran obtener, digamos, la obra. Hay que recordar que en el caso del tramo 2 y 3 también Odebrecht se presentó con Graña y Montero, ¿no?, su socia favorita. Podemos seguir, bueno, este es el esquema, digamos, de los pagos a través de empresas offshore. Sigamos por un tema de tiempo, creo que ya estoy en el límite. Y quisiera concluir hablando de los patrones de corrupción en este caso, que he podido mirar, digamos, del trabajo que hago y seguro ustedes también. Estamos hablando de una red de coimas institucionalizada, ¿no? Odebrecht montó una oficina especial para pagar esto. Esto no era una cuestión aislada. Y estos pagos se hicieron al menos en 10 países de América Latina y 2 de África. Se usó un esquema de ocultamiento del pago de soborno mediante empresas offshore e intermediarios para esconder el beneficiario final. Se estableció un esquema hasta 4 niveles para poder ocultar, o sea, el objetivo de todo esto era que no se sepa quién era finalmente el que se iba a beneficiar con la coima. Entonces, si uno ve, revisa en el caso tanto de Interoceánica como del Metro, por ejemplo, para el caso de Cuba, yo diría que el caso de Cuba podría hablar de un nivel 2 hasta un nivel 3, pero no hemos llegado al último nivel para saber quién recibió el soborno o cómo se repartieron el asunto, ¿no? Las empresas que pagaron sobornos llevaban una doble contabilidad e hicieron pagos en diversos momentos del proceso de adjudicación de las obras, ¿no? Es importante, por eso lo que hizo la Comisión PARI, de hacer una selección de los casos a partir del número de adendas, a partir del valor de la obra, ¿no? Porque ese es un criterio que se basa en un patrón de conducta de la empresa. Lo hacía en Perú, lo hacía en Venezuela, lo hacía en Panamá, lo hacía en Brasil. Es un patrón, es una forma de hacer negocios. Nuevamente, yo me presento con un determinado monto al concurso, ¿no?, a la licitación y finalmente luego hago que las reglas de juego cambien en el proceso para finalmente yo resultar beneficiado. Además, porque Odebrecht
Odebrecht tenía un cálculo exacto de si pagaba tanto de coima, tanto de beneficio iba a recibir. En el caso de Perú estamos hablando, en general hay países en donde obtuvo un beneficio 8 veces más del monto del pago de soborno. En el caso de Perú me parece que es 5 veces. Nosotros hicimos como una especie de ranking, ¿no?, donde había ganado más según el beneficio obtenido. Y se ha hecho leyes a la medida de los intereses de los empresarios para revestir de legalidad la corrupción. El financiamiento de campañas electorales ha sido un arma para influir en las decisiones de los políticos que luego llegarían al poder. Eso lo ha hablado Francisco Durán sobre uno de los mecanismos, ¿no?, para influenciar en la toma de decisiones, y eso ya ha sido probado en Brasil, así ha funcionado el esquema. No es algo que ahora, bueno, con el caso Ollantumala, lo que falta establecer, y entiendo los fiscales están detrás de eso, esos $3 millones que Odebrecht asegura haber dado para la campaña de Ollantumala en el 2011, está vinculado a una decisión que se tomó luego estando en el poder. Eso es algo que se está indagando, pero de lo que uno puede revisar de los antecedentes y de los hallazgos de las autoridades de Brasil, uno puede decir que Odebrecht no daba dinero, montos millonarios, si es que después no iba a recibir un beneficio. Lo último, que es un sistema de corrupción complejo que requiere ponerse al descubierto desde el aporte de diversas miradas, diversos profesionales, ¿no? Esta mesa creo que resume muy bien esa necesidad, ¿no? Acá hay un sociólogo, ¿no?, que es Francisco Durán, está el excongresista Pari, bueno, yo desde el periodismo, y cada uno de los que estamos aquí podemos aportar. Es muy importante eso, porque lo que estamos hablando es como mirar este caso de estudio desde diversos ángulos para poder aprender de esto, ¿no? Quisiera concluir con una última frase, porque ya el tiempo terminó. El siguiente, por favor. Sergio Moro, que estuvo hace poco acá, el juez Sergio Moro, que lidera la investigación Lavallato desde Curitiba, él dice que esta operación representa un gran avance en un escenario de corrupción e impunidad. Pero este avance se construye todos los días con las instituciones y el respeto por el gobierno de la ley, que sea cada vez más fuerte, ¿no? La igualdad, la igualdad que tenemos todos, el derecho, ¿no?, a que todos seamos iguales ante la ley. Cada país de la región en América Latina tiene sus propias peculiaridades, sus propios contextos, pero es necesario superar cada uno de estos cuadros, escenarios de corrupción que realmente nos avergüenzan, ¿no? Muchas gracias, y si hay preguntas estaré abierta para responderlas. Muchas gracias, Milagro. Interesante las diferentes constataciones que hacen desde Convoca y tú en particular en esta exposición. Quiero mencionarles que están presentes 8 de los 9 congresistas de Nuevo Perú, porque este es un trabajo colectivo de todos los despachos de estos congresistas. Y por lo tanto la parte que iniciamos ahora después de la exposición de Gloria va a ser los comentarios de los amigos congresistas que están presentes. El único que falta es Edgar Ochoa, porque tuvo que salir urgentemente por una cita que tenía con la ministra de Salud, entiendo, ¿no? E incluso el congresista Cancio, que estuvo casi en la clínica, está aquí presente, lo que muestra un poco el compromiso que los congresistas de Nuevo Perú tienen en su lucha contra la corrupción y en las propuestas de un conjunto de alternativas que se va a ver en la segunda mesa. Bueno, quisiera presentarles a Gloria Inés Flores Snyder. Ella es socióloga colombiana, nacida en Bucaramanga, en el departamento de Santander. Ha sido secretaria distrital del gobierno de Bogotá del 2014 al 2016, por lo tanto estuvo acompañando en esos años a Gustavo Petro, que lamentablemente no ha podido venir por lo que ya expliqué al principio.
Ha luchado durante varias décadas por la solidaridad con los presos políticos, coordinó el Departamento de Derechos Humanos del Fundicep, participó en la fundación de la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, que trabaja con sectores sociales y comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes de los territorios golpeados por el conflicto armado. Recibió el Premio Robert Kennedy para los Derechos Humanos, el Premio República de Francia y la Orden de Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa. La revista Semana la escogió como una de las 100 mujeres más importantes de la historia de Colombia. Asimismo, se desempeñó como parlamentaria andina, donde lideró, por lo tanto en el programa dice que ha sido ex senadora y ha sido ex parlamentaria andina. El que ha sido ex senador fue Gustavo Petro. Parlamentaria andina, donde lideró su defensa como órgano democrático de la integración y la elección directa de los parlamentarios representantes por Colombia. Tiene cerca de 30 años de trabajo constante en el campo de los derechos humanos, que le otorga a Gloria Flores los atributos de un férreo compromiso social, base fundamental de la ética pública, de un reconocimiento de la diferencia capaz de construir en la diversidad y de una ponderación objetiva de los proyectos históricos para saber colocarlos en diálogo en función de los intereses comunes. Tienes la palabra, Glorita. Y gracias por venir. Después de todo eso me siento un poco ruborizada, la verdad. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos y a todas. Y quiero de manera muy especial saludar esta importante iniciativa que están liderando ustedes en la lucha contra la corrupción y la impunidad que hay alrededor de todos los casos de corrupción en nuestra América Latina y yo diría en el mundo entero, y la necesidad de unir fuerzas entre distintos sectores de la sociedad civil, de los movimientos políticos de nuestra América para poder enfrentar este momento tan difícil pero tan importante para la transformación de nuestros países. Yo creo que estamos en un momento muy importante que hay que aprovecharlo, porque el descontento social, el descontento popular que se vive a raíz de todas estas denuncias que afloran a nivel de corrupción generan una enorme oportunidad de acumulación política por parte de los sectores que no hemos estado vinculados en estos ejercicios de corrupción y por el contrario luchamos por garantizar y fortalecer la democracia y la participación ciudadana y transformar nuestros estados. Entonces, este ejercicio de ustedes parlamentario nuevo, que además ha llegado a Colombia como un halo de esperanza, con una bancada que ha logrado importantes escaños y sobre todo con el liderazgo de Verónica y su empuje en la campaña presidencial, los saludamos de verdad desde Colombia. Somos dos países muy parecidos que hemos sufrido los rigores del conflicto armado, de la violencia, de las violaciones de derechos humanos, de las violaciones e infracciones al DIH, que hemos vivido la corrupción y Perú se ha presentado ante Colombia como un modelo que hemos seguido infortunadamente, como también el modelo chileno, que ha llevado y ha condenado a nuestro país también a la privatización de nuestros recursos, a la privatización de nuestras empresas y a la amplísima corrupción que hoy campea de manera profunda en todo nuestro territorio nacional. Entonces llegó la hora de seguir fortaleciendo y unir esas fuerzas creativas que desde aquí, desde el Perú y desde Colombia tienen que estar dispuestas a salir adelante para ofrecerle a nuestras sociedades un camino distinto. Y Colombia ve de verdad en el Perú una esperanza gigantesca. Y hermanos y hermanas, por eso estamos aquí, presentes al lado de ustedes y dispuestos y dispuestas a trabajar de manera mancomunada para que ese sueño de transformación no quede inconcluso.
Ustedes son pioneros y nosotros esperamos en el 2018 seguir los pasos de ustedes, avanzar en una alternativa política que una y donde confluyan distintos sectores políticos y sociales para hacer una alternativa real para nuestro país, siguiendo el ejemplo de ustedes. Desafortunadamente no pasaron a la segunda vuelta, pero la próxima será para hacer presidencia en este país que tanto lo necesita. Como lo ha dicho Hugo, he acompañado a Gustavo Petro en el gobierno de la Bogotá Humana, que terminó el 31 de diciembre del 2015, pero lo he acompañado en su lucha contra la corrupción, la violencia y la guerra que se ha librado en el país, que todo esto hace parte de un solo entramado. Gustavo Petro denunció cuando era congresista del país y senador, primero representante de la Cámara por Bogotá, después senador de la República, conjuntamente con el apoyo de muchos movimientos sociales y de derechos humanos, denunció la cooptación del Estado por parte del poder mafioso en Colombia a través de que lograron más del 35% del Congreso de la República elegido, digamos, en lo que se denominó la parapolítica. Ahí se develó la manera como se unió política, narcotráfico y violencia, y que ha traído consigo una crisis humanitaria profunda de más de 6 millones, 7 millones de desplazados, la apropiación de territorios, de tierras y de territorios donde hoy operan grandes empresas multinacionales, mineras, petroleras, etcétera, el control del agua, etcétera. Y siendo nosotros del Polo Democrático Alternativo, igualmente también se encabezó una comisión de investigación para develar el cartel de la contratación en la alcaldía de Bogotá, que estaba dirigida por Samuel Moreno del Polo Democrático de nuestro propio partido, y que había desafortunadamente, en coordinación con los sectores de derecha del país, operaron lo que operaban en el nivel nacional con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, un cartel de la contratación que se apoderó de obras públicas de gran trascendencia económica, digamos a nivel, digamos, económico, pero también no solo se quedó en las obras públicas de infraestructura del Distrito Capital, sino también del control del negocio, de otros negocios que también operan en ese modelo privatizador como el de la salud. Por eso el escándalo de las ambulancias fue tan grave y tiene hoy a algunos concejales en la cárcel o procesados, el sector de salud, el sector de educación, de los comedores populares, etcétera, etcétera. O sea, la corrupción no podemos solamente verla en el orden de la infraestructura, quizás es donde se ve de manera más abierta el volumen de la corrupción, sino también hay que verla en otro tipo de cooptaciones por parte de estas mafias corruptas que están también ligados a los programas sociales del Estado. Y denunció en el 2010 a Odebrecht por primera vez, quien se había ganado a través también de presiones un contrato supermillonario con la empresa Acueducto de Bogotá. Esas denuncias hechas en su momento por Gustavo Petro sobre Odebrecht, y sobre Odebrecht presionando también para que le entregaran contratos millonarios de lo que es una de las grandes autopistas del país, la autopista, la Ruta del Sol, tramo 1 tramo 2, perdón, tramo 1 no, tramo 2, fue desestimado en su momento. Quizás anticipó Gustavo lo que hoy se está mostrando ante la opinión pública como un gran concierto, digamos, para apropiarse de recursos del Estado por parte de estas empresas que ofrecieron coimas, pero también ofrecieron, además de esas coimas, ofrecieron muchos recursos a las campañas presidenciales. En Colombia, al igual que en el Perú, están involucrados en este escándalo el actual presidente de la República, Juan Manuel Santos, el candidato a la República en ese momento y su vicepresidente actual, que es
candidato para el 2018, Germán Vargas Lleras, el candidato presidencial de Álvaro Uribe Vélez, Zuluaga, y su fórmula vicepresidencial, Holmes Trujillo, y bueno, todos, está, digamos, este entramado de denuncias de la afectación de las campañas, desafortunadamente está mediada también, ¿por qué? Por la investigación de la Fiscalía General de la Nación, un fiscal que es representante de los intereses del sector privado y quizás de uno de los grandes poderes económicos del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el actual fiscal, que además su firma de abogados ha sido, como lo han denunciado en el Congreso de la República, como lo ha denunciado Gustavo Petro, el fiscal Martínez Neira es además, con su firma fue asesor directamente de Odebrecht, tanto en la Ruta del Sol como en otro gran negocio que cayó en manos de Odebrecht, que es la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, y una empresa que armaron que se llama Navelena, que también a la que le otorgaron una cantidad de recursos. Pero además, hoy saliendo a la opinión pública, una denuncia contundente por parte de congresistas del país que muestran que con toda la quiebra que mostraba ya esta empresa Navelena, por parte, digamos, de Odebrecht, recibió un crédito de 120 mil millones de pesos del Banco Agrario es para lo agrario, ¿no? Sobreentiende que son los créditos para los campesinos, ¿sí? Pues a este señor, o a Odebrecht, o a Navelena, a través de Navelena, le entregaron 120 mil millones de pesos de crédito el año pasado, a muy bajo interés, a un pobre campesino colombiano. Le exigen que tiene que entregar, hipotecar su tierra, pero además le cobran el DTF más el 5%, y a Odebrecht le estaban entregando 120 mil millones, lo que equivale al precio actual del dólar, es más o menos 40 millones de dólares, 40 a DTF más 2. O sea, los pobres de Odebrecht recibiendo los beneficios del Estado, cuando un campesino tiene que demostrar que puede pagar, hipotecar, y ellos, con información ya concreta que tenía la Superintendencia de Comercio, que estaba en quiebra la empresa, recibe el crédito por parte del Banco Agrario, que es del poder del Estado. Entonces estamos encontrándonos en una situación muy compleja, porque realmente para avanzar en este proceso, en estas investigaciones, no hay garantías que, digamos, los ciudadanos y ciudadanas, digamos, tenemos la garantía que van a llegar a feliz término las investigaciones, por la cantidad de intereses que se entremezclan en los poderes del Estado, especialmente en aquellos, en el Poder Judicial y, por supuesto, en los otros poderes que se ven seriamente afectados. Odebrecht, por supuesto, es parte del escándalo en Colombia, pero quisiera simplemente dejar para la reflexión: estos temas de corrupción tienen picos por lo general en nuestros países, momentos históricos, como lo han dicho y lo han referido mis colegas anteriores, han tenido picos en la historia y quedan, después de unos años, pasa y sé qué pasó con este caso, se hundió, quedó ahí. La preocupación que tenemos, por lo menos yo la expreso como ciudadana, que tenemos con el caso de Odebrecht, es que el año pasado había reventado un escándalo aún más grande y grave que el de Odebrecht en el país, que es el escándalo de Reficar, donde interviene ya no una empresa brasileña, sino una empresa norteamericana, la empresa CBI, y una empresa suiza, la Glencore. Y tiene que ver con la ampliación de la refinería de Cartagena. Quizás es el escándalo mayor al que hemos asistido en nuestro país, y hoy el caso de Odebrecht está siendo utilizado para bajar el nivel de denuncia de lo que ha ocurrido en el caso de Reficar, que es la refinería de Cartagena. En el caso de Odebrecht, las denuncias hablan de coimas de alrededor de
22 millones de dólares, quizás más, todas las prebendas que después vendrán, etcétera. En el caso de Reficar, estamos hablando por denuncias directas del Contralor de la República de un contrato que fue entregado por Ecopetrol a Glencore, Suiza, una compañía minera que tiene más concesiones mineras de carbón, que no tenía las capacidades técnicas para hacer la obra, recibe no obstante la licitación, le entregan el contrato y en ese contrato después la Glencore, y es la manera como operan las grandes corporaciones multinacionales. Ganan las licitaciones a través de sus presiones, de sus formas, de su diplomacia, de lo que sea, de las formas que tienen, y después subcontratan con otras empresas, ¿sí? La Glencore hizo esto, subcontrató o contrató a CBI de Estados Unidos para las obras de ingeniería de todo esto, y después se declaró en quiebra la Glencore y le vende a Ecopetrol, pero deja amarrada a CBI, y estamos hablando hoy que los sobrecostos de la refinería de Cartagena ascienden a la módica suma de 4.023 millones de dólares. Un proyecto que en su momento estaba, se hablaba de 3 billones de dólares, tiene hoy un costo de 27 billones de pesos colombianos, es decir, 8.000 y pico millones de dólares. ¿Qué pasa con las investigaciones sobre las compañías de Estados Unidos por los jueces de Estados Unidos? Es una de las preguntas que nos estamos haciendo también los colombianos. Lo de Reficar es quizás el robo más gigantesco que hemos vivido en nuestro país. No quiero con ello desestimar lo de Odebrecht, es profundamente grave, pero no hay la celeridad ni la misma diligencia por parte de la justicia de Estados Unidos para investigar a sus propias compañías. Este no es el único caso que tenemos. Tenemos casos en los que se ligan por el contexto de conflicto armado y de violencia que ha vivido Colombia, en el que se liga corrupción, en el que se liga crimen, paramilitarismo, asesinato de dirigentes sociales, desplazamiento forzado, que involucran a compañías multinacionales y que están demandadas en los Estados Unidos, y simplemente bajo el argumento, en el caso de la Occidental de Colombia, de problemas de seguridad nacional dados por el Departamento de Estado, se archivan los casos. O en el caso de la Drummond, donde hay sindicalistas y 70 casos de asesinatos que pueden estar relacionados directamente por la empresa que financió grupos paramilitares más los desplazados, donde los abogados norteamericanos y los abogados colombianos hoy están siendo demandados por las empresas de Estados Unidos. O el caso de Chiquita Brown, que pese a que Chiquita Brown reconoce que financió grupos paramilitares, que esos grupos paramilitares asesinaron y desplazaron en su orden alrededor de 3.000 personas, más los desaparecidos, más los desplazados, Chiquita Brown, esos casos han sido dejados a un lado. Con esto solamente quiero decir que se trata de un problema de fondo del sistema mundial, del modelo que opera de manera muy bien estructurado y organizado, que debemos entenderlo para poder luchar contra él, que no es un problema solo de cada país aislado, sino que amerita una acción mundial de la ciudadanía, que los partidos y movimientos políticos tienen que hacer un ejercicio muy fuerte de articulación para poder responder, demandar y, por supuesto, denunciar este tipo de operaciones. Y aquí han hablado de manera con esto voy a terminar, porque me parece que es fundamental, la relación entre política, poder político y poder económico. Infortunadamente, el modelo que se ha impuesto en el mundo, el modelo neoliberal, privatizador, y el ejercicio de la política a través más que de partidos, de empresas electorales que se benefician igualmente de la venta de los avales, ¿sí? Es tan perverso que opera. El que no tiene plata para la campaña no tiene cómo hacer política, y por eso
mucha gente en el ejercicio de la política cae en la trampa y en las redes de estas grandes corporaciones y del sector privado de cada uno de nuestros países. Y no olvidemos que no solamente es un problema del empresariado como tal, sino también el sector privado, sino la manera también como controlan cada día más los grandes medios de comunicación. Ahí también opera parte del sistema la impunidad que tapa, que quita, que entierra la información, que desmoviliza a la ciudadanía y que al fin y al cabo ayuda como un operador más de ese sistema de impunidad que es el que reina en nuestros países. Entonces la tarea, compañeros y compañeras, es muy grande. A veces nos sentimos, quizás se lo decía yo a Diana Ávila, mi querida compañera y amiga, le decía yo, a veces estamos como acorralados, como que uno se siente, esto es muy complicado, pero cuando uno ve la fuerza de ustedes, la capacidad que hoy tienen para ser una voz firme del Congreso del Perú y para seguir motivando a los ciudadanos y ciudadanas de este país en la transformación, nos damos cuenta que no estamos solos y que lo que tenemos por delante es unir nuestras fuerzas para construir la alternativa, las alternativas que necesitan nuestros pueblos y nuestra América Latina. Muchas gracias. Gloria nos ha lanzado dos desafíos. Uno primero es que veamos no solo la corrupción de Odebrecht, que proviene de un país de color modesto, sino de las grandes empresas transnacionales norteamericanas y europeas. Ese es un desafío en la investigación, porque resulta que sin desconocer el enorme desgracias que nos trae empresas como Odebrecht y el conjunto de las otras empresas. Y lo otro por donde comenzó Gloria, en esta lucha es caiga quien caiga, no hay un problema ideológico aquí. La lucha de Petro contra Odebrecht y el cártel de las contrataciones fue una lucha contra un compañero que era alcalde además del Polo Democrático Alternativo, ¿no? Es decir, ahí no hay dónde perderse. Corrupción es corrupción, falta de ética es falta de ética. Bueno, muchísimas gracias, Glorita. Y ahora dos comentarios de los compañeros congresistas. Horacio Ceballos, representante de Arequipa. Por favor, Horacio, si puedes pasar. ¿Perdón? No, desde acá. Yo. Ya, perfecto. Y a Mario. Desde acá si quieres. Como quieras. Y Mario Cancio, por favor, si puede subir para... Sí. Un poquitito para la izquierda, por favor. Para información de Gloria, Mario Cancio es representante de la región Junín y Horacio es representante de Arequipa. Buenas noches a todos los presentes. Es un agrado compartir la presencia de ustedes, pero es un desagrado hablar de corrupción en este país. Quiero saludar al panel que nos acompaña. Creo que lo que han presentado describe un poco este serio problema, este grave problema en el que estamos enfrascados, no solamente en el Perú, no solamente en nuestros distritos, nuestras provincias, sino a nivel mundial. Venía pensando hace unos días que podía hablar aquí, que podía comentar, y hablaba con algunos amigos sobre qué es la corrupción. Y tratábamos de definir la corrupción desde lo técnico, desde la lectura, y uno de mis amigos tuvo una idea muy genial y me dijo: ¿alguna vez te han asaltado? ¿Alguna vez han robado tu casa?
Y yo le dije, sí, me han asaltado 2 veces y han asaltado la casa de mi hermana alguna vez. ¿Y qué sentiste? Le dije, sentí desazón, sentí fastidio, sentí impotencia, no sabía qué hacer, vi mis hermanas llorando, las puertas rotas, la cabeza de mi compañero asaltado también rota, y luego fuimos a un hospital a que le cosan la cabeza y el hospital era una desgracia, luego a declarar a la policía y fue otra desgracia más, y al final creo que esa es la mejor definición de corrupción. Si alguno de ustedes recuerda cuando ha sido asaltado o cuando le han robado su casa o han robado a alguna de sus familias, yo creo que esa es la mejor definición de la corrupción. Pero no solamente hacia uno, sino en realidad lo que sentimos hacia toda nuestra sociedad. Y creo que si hacemos el esfuerzo de pensar en el robo personal y el dolor que se siente, podemos saber que en realidad la dimensión que tiene este fenómeno y lo que está haciendo con nuestros pueblos y cómo está matando a nuestros niños y a nuestro futuro. Cuando hablamos de corrupción no podemos dejar de mencionar a un historiador peruano, don Alfonso Quirós, falleció hace muy poco, era profesor en algunas universidades norteamericanas, desde los años 95 hasta el año 2013 aproximadamente escribió varios libros, entre ellos La historia de la corrupción en el Perú, y allí describe un fenómeno de corrupción que no empieza con los años 90 de Fujimori, que no empieza con el gobierno militar en la dictadura, sino una corrupción que empieza desde el primer momento que llegaron los españoles al Perú. Y realmente preocupante. Y vamos describiendo, y creo que lo más importante es que antes los políticos, tanto a nivel del virreinato como los primeros años de la República, usaban el poder político para hacerse del poder económico. Pero ahora resulta que el poder económico, que es la novedad en estos tiempos, se hace del poder político. Entonces ha habido un cambio de paradigma, una serie de normas distintas en relación a esto. Hay indicios siempre, la prensa siempre está hablando de corrupción, de indicios de corrupción. Cuando hablamos del proyecto IRSA, cuando se estaba firmando, cuando se pedía que Perú sea parte de este proyecto, un peruano en los años 95 escribió unos artículos en la República alertando de los problemas de corrupción que podría haber en el Perú. Me refiero a Jaime Llosa Larrabiur. Él había mencionado que el plan expansionista de Brasil, que estaba condicionado por las grandes empresas que ya necesitaban romper la cáscara de Brasil para ir a corromper en otras tierras, era el caldo de cultivo necesario para poder entrar en nuestro país. Entonces estábamos advertidos, ciertamente no hacemos casos y finalmente mucha de nuestra prensa está dedicada a otros menesteres. Y bueno, ciertamente tenemos entonces una larga historia de corrupción, prácticamente toda la colonia y toda la república. Pero además de ello, cuando vemos nuestras regiones, encontramos también que nuestros gobiernos regionales están varios presos por temas de corrupción. Y empezamos a escarbar en nuestra práctica parlamentaria y encontramos proyectos emblemáticos como por ejemplo el proyecto Majes Divas II, donde hay serios problemas y pareciera que hay problemas de corrupción. Además hay 12 adendas. Y además el proyecto ya se ha duplicado en un 70% del costo inicial. Es el mismo patrón que estaban hablando aquí en Colombia, el mismo patrón que han venido operando las empresas brasileñas. Entonces también ocurre a nivel regional, pero también ocurre a nivel local. Y también ocurre a nivel de grupos, a nivel de gremios, a nivel de partidos, a nivel de personas.